Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 20. Doctrina y Convenios, secciones 49 y 50. Lección asignada del 10 al 16 de mayo de 2021. Titulado Lo que es de Dios es luz. El que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Esto se lee en Doctrina y Convenios en la sección 50, el versículo 24. Medite sobre la forma en que está recibiendo luz usted al perseverar en Dios. Anote sus impresiones a continuación. El Salvador es nuestro buen pastor. Él sabe que a veces las ovejas andan errantes y que el desierto tiene muchos peligros, por lo que, con amor, nos guía a la seguridad de su doctrina, apartados de peligros tales como espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Seguirle a menudo significa dejar de lado ideas o tradiciones incorrectas. Así fue para Lehman Copley y otras personas en Ohio, que aceptaron el Evangelio restaurado, pero que siguieron aferrándose a algunas creencias que simplemente no eran correctas. En la sección 49 de Doctrina y Convenios, el Señor declaró verdades que corrigieron las creencias anteriores de Lehman sobre temas como el matrimonio y la segunda venida del Salvador. Y cuando los conversos de Ohio recibieron espíritus que no pudieron comprender, el Señor les enseñó cómo discernir las verdaderas manifestaciones del Espíritu. El buen pastor fue paciente. Él sabía que los primeros santos eran, al igual que todos nosotros, niños pequeños, que debían crecer en gracia y en conocimiento de la verdad. Como subtítulo: las verdades del Evangelio pueden ayudarme a reconocer las enseñanzas falsas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 49, los versículos del 5 al 23, los cuales escucharemos a continuación. Así dice el Señor, pues yo soy Dios, y he mandado a mi unigénito Hijo al mundo para la redención del mundo, y he decretado que el que lo reciba será salvo, y el que no lo reciba será condenado. E hicieron con el Hijo del Hombre como quisieron, y él ha tomado su poder a la diestra de su gloria, y ahora reina en los cielos, y reinará hasta que descienda a la tierra para subyugar a todos sus enemigos debajo de sus pies, y la hora ya está próxima. Yo, Dios el Señor, lo he hablado, mas la hora y el día ningún hombre sabe, ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. Por tanto, es mi voluntad que todo hombre se arrepienta, porque todos están bajo pecado, salvo los que he apartado para mí, hombres santos de los cuales no sabéis. Os digo pues, que os he mandado mi convenio sempiterno, el mismo que existió desde el principio, y lo que he prometido lo he cumplido, y las naciones de la tierra se inclinarán a él. Y si no lo hacen de sí mismas, serán derribadas, porque lo que ahora de sí mismo se ensalza, será despojado de poder. Por tanto, os doy el mandamiento de ir entre los de este pueblo, y decirles, como mi apóstol de la antigüedad, cuyo nombre era Pedro: creed en el nombre del Señor Jesús, que estuvo en la tierra, y que ha de venir, el principio y el fin. Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo, según el santo mandamiento, para la remisión de pecados. Y el que hiciere esto, recibirá el don del Espíritu Santo, por la imposición de las manos de los élderes de la Iglesia. Y además, de cierto os digo, que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne.
y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación, y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste, antes que el mundo fuera hecho. Y quien manda abstenerse de la carne, para que el hombre no la coma, no es ordenado por Dios. Porque he aquí, las bestias del campo, las aves del cielo, y lo que viene de la tierra, se han ordenado para el uso del hombre, como alimento y vestido, y para que tenga en abundancia. Pero no se ha dispuesto que un hombre posea más que otro. Por consiguiente, el mundo yace en el pecado. Y ay de aquel que vierte sangre o desperdicia carne, no teniendo necesidad. Y además, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer, ni de hombre que viaja por la tierra. Por tanto, no seáis engañados, sino continuad con firmeza, esperando que los cielos se estremezcan y la tierra tiemble y se tambalee como un borracho, y que los valles sean levantados y las montañas rebajadas, y que sean allanados los lugares escabrosos, y todo esto cuando el ángel toque su trompeta. Antes de unirse a la iglesia, Lehman Copley había formado parte de un grupo religioso conocido como la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo, a quienes también se conocía como los Tembladores. Para obtener más información al respecto, también se recomienda ver el tema Lehman Copley y los Tembladores, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación. En la primavera de 1831, un próspero granjero llamado Lehman Copley se unió a la joven Iglesia de Cristo, como en aquel entonces se conocía la Iglesia Santos de los Últimos Días. Su granja, ubicada en Thompson, Ohio, se encontraba a solo unos kilómetros al noreste de la aldea de Kirtland, y hacía poco se había establecido como la nueva sede de la iglesia. Durante muchos años antes de su conversión, Copley había sido miembro de la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. A los miembros de esa secta comúnmente se les conocía como tembladores, ya que su adoración incluía una forma de bailar eufórica. Las muchas similitudes que había entre la doctrina de los mormones y la de los tembladores sin duda atrajeron a Copley. Las dos religiones compartían la creencia en una apostasía general, la profecía moderna, el libre albedrío del hombre y el ideal de una vida comunitaria. Sin embargo, diferían enormemente en otros puntos importantes. Los tembladores no consideraban que el bautismo ni cualquier otra ordenanza fuera esencial para la salvación. Creían que Jesucristo ya había realizado su segunda venida en la forma de la madre Ann Lee, una de las primeras líderes de los tembladores. Algunos practicaban el vegetarianismo. Los mormones y los tembladores también diferían en sus puntos de vista en cuanto al matrimonio y las relaciones sexuales, ya que los creyentes devotos, como se llamaban los tembladores a sí mismos, insistían en el celibato absoluto, lo que ellos describían como tomar la cruz. Estos dos grupos religiosos primeramente habían cruzado sus caminos durante el invierno anterior, cuando un grupo de misioneros mormones que incluía a Oliver Cowdery y Parley P. Pratt se detuvo brevemente en el asentamiento de los tembladores de North Union, Ohio, en camino a Missouri. La comunidad North Union estaba ubicada a tan solo 25 kilómetros al sur-oeste de Kirtland. Cowdery se presentó al líder de los tembladores, Ashbel Kitchell, como ayudante en la traducción de la Biblia de Oro, y como uno de los tres que había visto a un ángel dar testimonio de su veracidad. Kitchell le permitió a Cowdery compartir su mensaje en una de las reuniones de la comunidad. Después de 2 noches en North Union, Cowdery y sus compañeros emprendieron su marcha, pero no sin antes dejarle a Kitchell 7 ejemplares del Libro de Mormón. Los misioneros tenían plena confianza en la virtud de sus libros, de que todo aquel que los leyera se sentiría plenamente convencido de la veracidad de lo que contenían. Después de aquel primer encuentro, los tembladores y los mormones de Ohio permanecieron en buenos términos, participando en comercio y otros actos de buenos vecinos, según Kitchell. Sin embargo, su intercambio amigable estaba a punto de ser puesto a prueba.
Antes de unirse a los mormones, Lyman Copley se relacionó con los tembladores de North Union y quizás asistió a sus reuniones, aunque no se enfrascó totalmente en su estricta vida comunitaria. El hecho de que viviera a 50 kilómetros de distancia de la comunidad y permaneciera casado indica su nivel de compromiso a los principios de los tembladores, aunque era obvio que se sentía atraído a alguna de sus enseñanzas y tal vez a su modo de adoración, no era participante pleno. De hecho, Kitchell lo reprendió por rechazar la vida de celibato y por haberse adherido al mormonismo por ser el plan más fácil. Al igual que todos los primeros conversos mormones, Copley trajo consigo tradiciones y actitudes adquiridas de su experiencia religiosa anterior. José Smith habló con Copley poco después de su conversión y destacó que era aparentemente sincero de corazón, pero todavía conservaba la idea de que los tembladores estaban en lo correcto en algunos detalles de su fe. Además, John Whitmer señaló que Copley estaba ansioso de que algunos de los élderes fueran a sus antiguos hermanos y les predicaran el evangelio. Incluso bromeaba para ser ordenado para ir él mismo a predicar. Copley decidió visitar a José Smith, que en ese tiempo vivía en casa de su amigo Isaac Morley, cerca de Kirtland, el sábado 7 de mayo de 1831. Aunque no tenemos registro de su conversación, tal vez Copley esperaba que le aclarara ciertas creencias de los tembladores y quizá sugirió la idea de ir en una misión a North Union. Como resultado de esa reunión, José recibió la revelación que actualmente forma parte de las Escrituras en Doctrina y Convenios 49. Esa revelación abordaba con autoridad las diferencias doctrinales entre las dos religiones. Dio comienzo reprendiendo a los tembladores. Desean conocer la verdad en parte, decía, pero no toda, porque no son rectos delante de mí y es necesario que se arrepientan. Reafirmando que el bautismo es indispensable, la revelación procedió a censurar varias de las amadas creencias de los tembladores, declarando que el matrimonio es ordenado por Dios, que los animales fueron dados al hombre como alimento y vestido, y que el Hijo del Hombre no viene en forma de mujer ni de hombre que viaja por la tierra. En la revelación, el Señor llamó a Copley, junto con Sidney Rigdon y Parley P. Pratt, a predicar el Evangelio a sus hermanos y hermanas de North Union. Si bien los tres estaban familiarizados con los principios de los tembladores, Copley tenía mucha menos experiencia como predicador y misionero que cualquiera de sus compañeros. Su evidente interés en predicar a sus amigos tembladores significaba que llamaría al arrepentimiento a las mismas personas que lo despreciaron, por lo que consideraba su falta de compromiso religioso. Tal vez él esperaba demostrar la verdadera esencia de su nueva fe. En todo caso, Copley accedió a cumplir fielmente con el mandamiento de la revelación de razonar con los tembladores. Por lo tanto, con la revelación en la mano, Rigdon y Copley partieron a North Union casi de inmediato. Llegaron a North Union más tarde ese día y Kitchell y sus compañeros los recibieron cordialmente. Pasaron la noche debatiendo los méritos de sus religiones y cada quien pensaba que se había destacado más en el debate. A la mañana siguiente, Kitchell le propuso a Rigdon y a Copley que ninguna de las partes debía imponer su doctrina en el otro en este momento. Rigdon había planteado leer la revelación a los tembladores en su servicio del día de reposo ese día, pero decidió mantener la paz por el momento y sujetarse al orden del lugar. En el momento antes de que comenzara la reunión, Parley P. Pratt llegó a North Union a caballo. Al enterarse de la respuesta sumisa de Rigdon a la propuesta de Kitchell, el audaz Pratt insistió en que no le hicieran caso porque ellos habían ido con la autoridad del Señor Jesucristo y la gente debía escucharlo. Los misioneros se sentaron en silencio hasta que terminó la reunión. Cuando la gente se disponía a marcharse, Rigdon se puso de pie y dijo que tenía un mensaje del Señor Jesucristo a este pueblo. ¿Se le concedería el privilegio de darlo? Con la autorización de Kitchell, leyó la revelación en su totalidad y preguntó si se le permitía continuar predicando como decía en la revelación. Kitchell
controlando su indignación, respondió que no aceptaba el mensaje y que los libraría a ellos y a su Cristo de cualquier otra carga con respecto a nosotros, y tomo sobre mí toda la responsabilidad. Rigdon respondió: eso no lo puede hacer, deseo oír la voz de la gente. Pero cuando Kitchell permitió que los que estaban presentes expresaran su punto de vista, también afirmaron que estaban completamente satisfechos con lo que tenían. De manera estoica, Rigdon dejó de lado la revelación y se resignó a que la misión no había logrado su cometido. Pratt, por el contrario, no se dio por vencido tan fácilmente. Se puso de pie, contó Kitchell. Se sacudió el polvo de la chaqueta como testimonio contra nosotros de que habíamos rechazado la palabra del Señor Jesús. Al hacerlo, Pratt estaba siguiendo el mandato que dio Jesús a sus discípulos en los evangelios. Pero Kitchell no lo toleraría. La paciencia del líder de los tembladores llegó al límite y censuró a Pratt a plena vista de su congregación. «Bestia inmunda, ¿cómo te atreves a venir aquí y tratar de imitar a un hombre de Dios agitando la cola inmunda de la chaqueta? Confiesa tus pecados y purga tu alma de tus concupiscencias y abominaciones antes de que te atrevas a volver a hacerlo». Kitchell entonces volvió su ira hacia Copley, que había comenzado a llorar, y dio esta hiriente reprimenda: «Hipócrita, bien lo sabías, conocías dónde estaba la obra viviente de Dios, pero a fin de ser tolerante, consentiste en engañarte a ti mismo». Kitchell despidió a la congregación de inmediato. El frustrado Pratt montó su caballo y regresó inmediatamente a Kirtland. Más tarde resumió su visita: «Cumplimos esta misión como se nos había mandado, en un asentamiento de gente extraña cerca de Cleveland, Ohio. Pero ellos se negaron rotundamente a oír o a obedecer el Evangelio. Tras ese incidente, el contacto entre la iglesia y los tembladores fue escaso y por lo general tenso. Rigdon se quedó a cenar antes de regresar a Kirtland en esa noche, dejando a Kitchell un ejemplar de la revelación. Copley, mientras tanto, permaneció en North Union esa noche y partió hacia su granja al día siguiente, y sus esperanzas de convertir a algunos de sus hermanos se esfumaron. El encuentro había tenido tal efecto en él que al regresar a Thompson anuló un acuerdo que había hecho previamente de permitir que los miembros de la iglesia de Colesville, Nueva York, vivieran en su granja. Después de su misión entre los tembladores, el vacilante Copley siguió titubeando respecto a su devoción a la iglesia restaurada. Finalmente dejó definitivamente la iglesia alrededor de 1838 y permaneció en Ohio el resto de su vida. Tras una conversación con Lehman, José Smith pidió al Señor una aclaración sobre algunas de las enseñanzas de los tembladores, y el Señor respondió con la revelación que se encuentra en la sección 49 de Doctrina y Convenios. En el encabezamiento de la sección 49 se mencionan algunas de las creencias de los tembladores. Considere marcar o anotar las verdades que se encuentran en estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, que corrigen esas creencias. Medite a continuación. ¿Qué otras enseñanzas o tradiciones falsas encuentra en el mundo actual? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué verdades del Evangelio pueden ayudarle a usted a protegerse de ellas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para el plan de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 49, los versículos del 15 al 17, los cuales se releerán a continuación. Y además, de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne. Y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación,
y para que sea llena con la medida del hombre, conforme a la creación de éste antes que el mundo fuera. Ahora medite. ¿Qué verdades sobre el matrimonio aprende usted en estos versículos que se acaban de leer en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué le parece que el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para el plan del Padre Celestial? Medite nuevamente. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, dio 2 razones. Él dijo lo siguiente. Razón 1. La naturaleza del espíritu del hombre y la naturaleza del espíritu de la mujer se complementan y se perfeccionan mutuamente, y por tanto se ha dispuesto que progresen juntos hacia la exaltación. Razón 2. Por designio divino se necesitan tanto el hombre como la mujer para traer hijos a la tierra y para proporcionar el mejor entorno para la crianza y el cuidado de los hijos. Esto es un fragmento del mensaje El matrimonio es esencial para su plan eterno, disponible en La Leona de junio de 2006. A continuación se leerá en el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 20 al 24, que dicen lo siguiente. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo, mas para Adán no se halló ayuda que fuese idónea para él. Y Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Ahora leeremos en 1 de Corintios, en el capítulo 11, el versículo 11, donde se menciona. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. También se recomienda estudiar La familia, una proclamación para el mundo, disponible en La Leona de mayo de 2017, la cual escucharemos a continuación. La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno, y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados, disponibles en los santos templos, hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente.
El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. El presidente Gordon B. Hinckley leyó esta proclamación como parte de su mensaje en la reunión general de la Sociedad de Socorro, que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1995. Como subtítulo: Las enseñanzas del Señor me pueden proteger de los engaños de Satanás. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 50, la cual escucharemos a continuación. Escuchad, oh élderes de mi iglesia, y dad oído a la voz del Dios viviente, y prestad atención a las palabras de sabiduría que os serán dadas, según lo que habéis preguntado y acordado, en relación con la iglesia y los espíritus que andan por la tierra. He aquí, de cierto os digo, que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra, engañando al mundo. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. He aquí, yo el Señor os he observado, y he visto abominaciones en la iglesia que profesa mi nombre. Pero benditos son aquellos que son fieles y perseveran, sea en vida o muerte.
porque heredarán la vida eterna. Pero ay de los que son engañadores e hipócritas, porque así dice el Señor, los traeré a juicio. He aquí, de cierto os digo, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. Pero he aquí, estos serán rescatados. Mas los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, sea en vida o muerte, según mi voluntad. Y ay de los que son separados de mi iglesia, porque estos son vencidos por el mundo. Por tanto, cuídese cada hombre, no sea que haga lo que no es recto y verdadero ante mí. Y ahora venid, dice el Señor por el Espíritu, a los élderes de su iglesia, y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos así, como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros, para que comprendáis. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender, y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil, será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y además, de cierto os digo, y lo digo para que sepáis la verdad, a fin de que desechéis las tinieblas de entre vosotros. El que es ordenado por Dios y enviado, éste es nombrado para ser el mayor, a pesar de ser el menor, y el siervo de todos. Por tanto, es poseedor de todas las cosas, porque todas las cosas le están sujetas, tanto en los cielos como en la tierra, la vida y la luz, el espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre, mediante Jesucristo, su Hijo. Pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis cuanto quisiereis en el nombre de Jesús, y se cumplirá. Mas sabed esto, que os será indicado lo que debéis pedir. Y como sois nombrados para estar a la cabeza, los espíritus se os sujetarán. Por tanto, acontecerá que si veis manifestado un espíritu que no podéis comprender, y no recibís a ese espíritu, pediréis al Padre en el nombre de Jesús, y si Él no os da a conocer ese espíritu, entonces sabréis que no es de Dios. Y os será dado poder sobre ese espíritu, y proclamaréis contra dicho espíritu en voz alta, que no es de Dios. No con acusaciones injuriosas, para que no seáis vencidos, ni con jactancia ni regocijo, para que no seáis asidos por él. Aquel que de Dios reciba, acredíteselo a Dios, y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Y escuchando y haciendo estas cosas que habéis recibido, y las que en adelante recibiréis, y el Padre os ha dado el reino y el poder para vencer todas las cosas
que por él no son ordenadas. He aquí, de cierto os digo, benditos sois vosotros que ahora estáis escuchando estas palabras mías de la boca de mi siervo, porque vuestros pecados os son perdonados. Salgan mi siervo Joseph Wakefield, con quien estoy bien complacido, y mi siervo Parley P. Pratt, entre las iglesias para fortalecerlas con la palabra de exhortación, y también mi siervo John Correll, o cuantos de mis siervos sean ordenados a este oficio, y obren en la viña, y nadie les impida hacer lo que yo les he señalado. Por tanto, no queda justificado mi siervo Edward Partridge en esto. No obstante, arrepiéntase y será perdonado. He aquí, sois niños pequeños, y no podéis soportar todas las cosas por ahora. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad. No temáis, pequeñitos, porque sois míos, y yo he vencido al mundo, y vosotros sois de aquellos que mi Padre me ha dado. Y ninguno de los que el Padre me ha dado se perderá, y el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y por cuanto me habéis recibido, vosotros sois en mí, y yo en vosotros. Por tanto, estoy en medio de vosotros, y soy el buen pastor, y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca, nunca caerá. Y viene el día en que oiréis mi voz, y me veréis, y sabréis que yo soy. Velad, pues, para que estéis apercibidos. Así sea. Amén. Los nuevos conversos en Ohio estaban ansiosos de recibir las manifestaciones espirituales que se prometían en las Escrituras. Pero Satanás también estaba ansioso de engañarlos. Se preguntaban ellos, cuando alguien grita o se desmaya, ¿es esa la influencia del Espíritu? Imagine que se le hubiera pedido a usted que ayudara a esos nuevos conversos a entender cómo reconocer las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo y cómo evitar ser engañados por las imitaciones de Satanás. Medite a continuación. ¿Qué principios encuentra en la sección 50 de Doctrina y Convenios que pudiera compartir con ellos? Medite brevemente. Ahora leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Como subtítulo, el que enseña y el que aprende son edificados juntamente por el Espíritu. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 50, los versículos del 13 al 24, los cuales se releerán a continuación. Por tanto, yo el Señor os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender, y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? He aquí, vosotros mismos contestaréis esta pregunta. Sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil, será hecho fuerte de aquí en adelante. De cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad,
o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Una de las maneras en que podría usted estudiar estos versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura es hacer un dibujo de un maestro y un alumno, y junto a cada uno de ellos anotar una lista de palabras y frases de estos versículos que le enseñen algo sobre el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio. Medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha tenido usted experiencias que le enseñaron la importancia del Espíritu al enseñar y al aprender? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué acciones puede hacer usted para mejorar sus esfuerzos como maestro y alumno del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 20. Doctrina y Convenios, secciones 49 y 50. Lección asignada del 10 al 16 de mayo de 2021. Titulado Lo que es de Dios es luz.